ejemplo, el agua hirviendo, ¿verdad? Pasa de ser agua en estado líquido pasa a ser agua en estado gaseoso. Entonces, y por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición en condiciones normales de 100 grados Celsius. Pero ¿qué ocurre si yo empiezo a disolver agua o empiezo a disolver azúcar en esa misma agua? ¿Qué va a ocurrir con ese punto de ebullición? El punto de ebullición se va a ver afectado, por lo general aumenta, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, el punto de congelación disminuye ya. El agua que está a 0 grados, que a 0 grados Celsius se convierte en hielo, ya con algo disuelto en ella, va a disminuir, ¿verdad? Va a disminuir aún más la temperatura, ¿verdad? Va a poner a negativo 5, 2 grados, no sé, algo así, ¿verdad? No sé exactamente cuánto, ¿verdad? Ok, la solubilidad depende de la temperatura, de ahí que su valor vaya siempre acompañado de la temperatura de trabajo, ¿verdad? La solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Estas son directamente proporcionales, ¿verdad? Si yo a un vaso con agua le agrego sal, ¿y qué va a ocurrir si yo empiezo a agregarle sal en cantidades muy grandes? Dijimos que la sal, una cucharada de sal se disuelve, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si yo le agrego 10 cucharadas? Que aproximadamente, no sé a cuánto exactamente, ¿verdad? No tengo medido, pero digamos que una cantidad muy grande. ¿Qué va a ocurrir si yo agrego sal en exceso? La concentración sería muy grande. Sería muy grande, ¿verdad? Pero, o sea, se va a ir disolviendo a medida que yo voy agregando la sal, se va a ir disolviendo, ¿verdad? Pero si yo agrego un exceso, una cantidad muy, muy grande de sal, ¿creen que se siga disolviendo o va a parar de hacerlo el agua? Creo que pararía de disolverse. Dejaría de disolverse, ¿verdad? Entonces, exacto, los solventes tienen una capacidad eh, de disolver, valga la redundancia, ¿verdad? Ciertos solutos, ¿verdad? Y va a depender de la naturaleza del soluto, o sea, no va a ser la misma cantidad de agua que me va a agarrar un vaso de agua que la cantidad de azúcar, van a ser diferentes cantidades. Pero esa capacidad de disolver esos solutos es la que nosotros conocemos como solubilidad. Entonces, yo puedo aumentar la solubilidad de ese solvente si yo aumento la temperatura y viceversa. Si yo disminuyo la temperatura, va a disminuir la solubilidad. Y vaya, le puedo dar un ejemplo que yo supongo que a más de alguno le ha haber ocurrido. Si yo tomo, digamos, yo antes padecía bastante de insomnios y lo que hacía yo, ¿verdad? ¿No? Era ir a la cocina, prepararme un vaso de agua, disolver agua en ella y tomármela, ¿verdad? Y automáticamente eso me daba sueño, ¿verdad? Entonces, descubrí algo yo. Era muy diferente que yo tomase agua del refri que estuviera helada a que tomase agua del botellón que está a temperatura ambiente y tratara de disolver el azúcar en ambos. ¿Qué ocurría? Que el agua de la refri que tenía menor temperatura le costaba más, o mejor dicho, no me disolvía la misma cantidad de azúcar que lo hacía la otra que estaba a mayor temperatura. Entonces eso es lo que ocurre, ¿verdad? Siempre para disolver, bueno, si alguien hace avena, ¿verdad? O hace azúcar o lo que sea, le va a agarrar más haciéndolo en un vaso a temperatura ambiente que otro a temperatura fría, a menor temperatura. Entonces, así es como funciona la solubilidad, ¿verdad? Entonces, y bueno, aquí lo que les decía, ahora la presencia de moléculas de soluto en el seno del disolvente altera las propiedades de este, así como el punto de fusión y de ebullición, ¿verdad? Cambia la densidad también, ¿verdad? Si aumentamos soluto en el solvente, la densidad aumenta y entre más soluto agreguemos, más aumenta la densidad. Su comportamiento químico se modifica y a veces su color, como estamos hablando del jugo de limón, ¿verdad? Torna del color del jugo de limón, ¿verdad? Pone como verde, amarillo, ¿verdad? Ok, y
Bueno, esto de las propiedades que cambian, ¿verdad? Por comportamiento químico también, ¿verdad? Si yo puedo llevar a cabo reacciones químicas con reacciones químicas en solución, ¿verdad? Donde el agua no va a interactuar, pero los iones que están disueltos, ¿se acuerdan? Los iones que mencionamos en el agua, esos sí pueden interactuar con iones de otras moléculas. Entonces, a ver, para darles un ejemplo, vamos a buscar, permítanme, voy a buscar un ejemplo por aquí para que lo podamos ver de mejor manera. Y no me parece nada, permítanme. Si no, pues vamos a continuar así sin el ejemplo. A ver. Sí lo vamos a dejar, entonces vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Aquí lo vamos a hacer mejor en la pizarrita de aquí del... Entonces digamos que yo puedo tener cloruro de bario disuelto en agua. Y lo puedo intentar hacer... Ok, otra cosa, ¿verdad? Que no he explicado hasta ahora. Siempre que nosotros disolvamos algo en agua, va a tener, en vez de decir sólido o líquido, va a decir AC, ¿verdad? Que significa acuoso. Entonces, cuando ustedes miren esto, lo que le quiere decir es que este cloruro de bario está disuelto en agua. Esto es rapidito, lo vamos a explicar así más o menos. Esta es una fórmula, una reacción química bien común, bien característica que en intro se mira, pero igual, ¿verdad? Si llevaron el laboratorio virtual, no creo que lo hayan visto. Entonces, tenemos el cloruro de bario disuelto en agua y tenemos dicromato de potasio disuelto en agua. Y por eso dice AC, ¿verdad? Que está acuoso. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se disocian, ¿verdad? Se disocia, se parten las moléculas, el bario, ¿verdad? Con una carga de +2, el cloro con una carga de negativa, ¿verdad? Y se van a ver disociados, ¿verdad? Donde, si se acuerdan, ¿verdad? Los iones de hidroxilo van a rodear al bario y los iones de hidrógeno van a solvatar a los iones de cloruro, ¿verdad? Van a rodearlos y se van a disolver, ¿verdad? Igual ocurre aquí, ¿verdad? Este potasio tiene una carga positiva y es una carga negativa, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con esos iones de diferentes sustancias? Al mezclarlas, ¿verdad? En un solo recipiente, van a empezar a interactuar entre ellas y el comportamiento químico de la sustancia pues cambia, obviamente, ¿verdad? Ya el agua pues, bueno, va a dejar de ser agua, pero el comportamiento de la solución es diferente. Entonces, donde va a empezar estos a cambiarse, ¿verdad? El bario pues sustituye a este y este sustituye al otro, ¿verdad? Entonces, bueno, estos cambian de lugar, mejor dicho, en otras palabras. Entonces se va a formar KCl, este pues va a seguir siendo en solución acuosa, pero el otro no. El otro va a ser bario y va a ser Cr2O7. Y este se forma un sólido, ¿verdad? Entonces podemos ver que ya pues la sustancia pues cambia su comportamiento químico, ¿verdad? Si digamos que ahí solamente hubiera agua y no hubiera cloruro de bario, no hubiera habido ninguna reacción, pues este pues simplemente hubiera
se hubiera disuelto y ya, ¿verdad? Pero no, como había esta otra sustancia disuelta ahí, pues van a haber reacciones químicas, ¿verdad? Siempre dependiendo de qué sea lo que esté disuelto, obviamente, ¿verdad? Vamos a continuar con la presentación. Permítanme, creo que aquí mejor es con este de la pantalla para que se mire mejor. Ok, se dice que una sustancia es soluble cuando pueden tener una concentración arriba de 0.1 molar y se dice que una sustancia es poco soluble o insoluble cuando tienen una concentración por debajo del 0.1 molar donde ya no disuelven más sustancias, ¿verdad? Pero igual esto puede variar, no es exactamente así, ¿verdad? En varios lugares lo pueden encontrar de manera diferente, donde estos números varían. Entonces, igual en general 2 lo van a ver un poquito más a detalle, ¿verdad? Lo que es el producto de solubilidad. La capacidad de solubilizar ciertos solutos, ¿verdad? Ok, y bueno, las disoluciones y los cambios de estados. Entre las propiedades coligativas de las disoluciones se encuentra el aumento del punto de ebullición y la disminución del punto de congelación con respecto a los valores propios del disolvente puro. Esta ley pues, fue descrita por Francois Raoult, Raúl, estableció que las variaciones observadas en los puntos de ebullición y congelación de la disolución son directamente proporcionales al cociente entre el número de moléculas del soluto y el número de moléculas del disolvente. Es decir, es lo que nosotros conocemos como concentración molar. La presencia de moléculas de soluto no volátiles en el seno del disolvente dificulta el desplazamiento de las moléculas de este en su intento de alcanzar primero la superficie libre y luego el medio gaseoso, lo que se traduce en un aumento de punto de ebullición. Aquí está la explicación, ¿verdad? ¿Por qué aumenta el punto de ebullición cuando aumentamos la concentración, ¿verdad? Y las moléculas de soluto, por su diferencia de tamaño y naturaleza, constituyen un obstáculo para que las fuerzas intermoleculares a temperaturas suficientemente bajas den lugar a la ordenación del conjunto de una red cristalina, lo que lleva a una disminución del punto de congelación. Lo que ocurre cuando tenemos un punto de congelación, cuando pasa de líquido a sólido, es decir, cuando pasamos, digamos, de agua a hielo, es que se forman redes cristalinas, ¿verdad? Entonces, los átomos se ordenan de manera tal de formar esa red cristalina y al final eso es lo que nosotros observamos a simple vista como que se formó un sólido. Entonces, pero si ya hay partículas del soluto por ahí estorbando, entonces ya les cuesta agruparse a esta red cristalina y bueno, por ende pues ya ocupan menor temperatura para poder formarse como sólido. Y bueno, luego tenemos la ósmosis y la presión osmótica, que bueno, esta ósmosis se produce cuando hay dos soluciones a diferentes, o sea, la misma solución, pero con diferentes concentraciones. Y estas se encuentran separadas por membranas semipermeables. Entonces, dejan pasar algunas sustancias y otras no. Dejan pasar el disolvente y el soluto no. Y se intenta que las concentraciones sean iguales. Entonces, a ver, esto es como que ¿cómo les puedo decir? Recuerden que entre mayor concentración haya en una solución, es como que hayan más moléculas del soluto, es decir, como que esté más saturado, esté más lleno. Entonces, para que lo vean a simple vista, es como que si hubieran dos habitaciones, digamos que hay una fiesta, ¿verdad? No se puede por el coronavirus, ¿verdad? Pero imaginemos que hay una fiesta y hay dos habitaciones, ¿verdad? Donde está llevando a cabo la fiesta y hay una habitación donde está vacía o está relativamente vacía, digamos que solamente hay unas 3 personas y hay otra, en la otra habitación, donde hay 15 personas. ¿Qué es lo que va a ocurrir a medida que transcurre el tiempo con las personas? Empieza a hacer calor, digamos. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué van a hacer las personas? Se van a querer pasar para la otra habitación algunas. Exacto, ¿verdad? Para la que está más vacía, ¿no? Sí.
Correcto, entonces, exacto. Algo parecido ocurre aquí, ¿verdad? Entonces, para evitar tanto congestionamiento, ¿verdad? Las personas que están en la habitación más llena pasarían a la que esté más vacío y va a llegar un punto en el que se van a igualar. Entonces, algo así ocurre aquí, ¿verdad? Solamente que en sí, ¿verdad? Lo que podemos decir es que la solución que tiene una menor concentración tiene más espacio y que tiene la que tiene menor concentración tiene más espacio y la que tiene una mayor concentración es la que tiene menos espacio. Entonces, aquí en vez de ver como que sean las personas que cambian, ¿verdad? Aquí lo que va a ocurrir es que en vez de que pasen el soluto esté pasando, lo que va a estar pasando es el solvente, las moléculas sí, las moléculas de solvente. Entonces, este que está aquí, ¿verdad? Que tiene una menor concentración, va a estar dejando pasar solvente a este que tiene mayor concentración y lo va a empezar a diluir hasta llegar a un punto en el que las concentraciones se igualan. Y ustedes aquí lo pueden observar. Aquí hay un mayor volumen, ¿verdad? Porque el solvente empezó a pasar y pues las concentraciones se van a terminar igualando, ¿verdad? Porque a pesar que aquí hay más soluto, pero también hay más solvente. Entonces al final se terminan igualando. No sé si me explico. Es como que lo empezara a diluir hasta igualar la concentración. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, Ok. Es como que la habitación se hiciera más grande, pues vaya, digámoslo así. Como que mandaron a construir, ¿verdad? Ok. Bueno, las membranas semipermeables se caracterizan porque debido al tamaño de sus poros, cuando se sitúan como límite de separación entre una disolución, entre un disolvente y su disolución, permiten el paso de las moléculas de disolvente, pero no las del soluto solvatadas, cuyo tamaño es mayor, y se produce entre ambos un sistema de difusión restringida denominada ósmosis. Esta se caracteriza por el intercambio de moléculas en uno y otro sentido y no se produce a igual velocidad. Esto es debido a que el número de moléculas de disolvente que choca con la membrana por unidad de superficie es mayor del lado del disolvente puro que el lado de la disolución. Y hay por tanto una presión de fluido que se ejerce del disolvente hacia la disolución y recibe el nombre de presión osmótica. Y bueno, esta pues depende de la concentración y se atiene a una ley semejante a la de los gases perfectos, ¿verdad? Que esta es la ley de los gases perfectos. No sé si ya la han visto. A ver, si alguien me puede confirmar si la han visto o no. yo no. No, que usted no. ¿Los demás? No, yo tampoco. ¿No la han visto? Ok, no se Tampoco. preocupen. La van a ver más adelante con los gases ideales. Yo Entonces, tampoco. este, ok, gracias. Ok, esta P es de presión, B viene siendo de volumen, N es número de moles, R es una constante y T es temperatura, ¿verdad? Entonces cuando se la aprendan, bueno, ok, hay varios trucos, ¿verdad? Para aprenderse esta fórmula cuando lo ocupen, ¿verdad? Para memorizársela. Eh, ok, no está bueno, no está ok, permítanme. Eh, ya vamos a terminar, chicos. ¿Qué dice el manual? Permítanme, chicos. Entonces, quiero explicar por qué es importante la fórmula. Con esto terminaríamos ya. Ok, entonces abro el manual. Solución, esto no es.
Ok, al final, ok, hasta que estés, compartimos pantalla acá. Entonces, tenemos la fórmula, ¿verdad? Que es donde nos quedamos. PV igual a NRT. Entonces, al final esta se despeja. Y bueno, esta es P, ¿verdad? No sé por qué aquí le pusieron como pi, pero es P. Entonces, si se fijan, el volumen lo pasaron a dividir, ¿verdad? Por eso queda aquí dividiendo volumen, al otro lado está multiplicando a presión, lo mandan a dividir. Y si se acuerdan, tenemos moles sobre volumen, ¿verdad? Y volumen se expresa en forma de litros. Entonces, moles sobre litros, no sé si se acuerdan a qué les suena. Polaridad. A molaridad, ¿verdad? Entonces, al final esto se traduce como que presión va a ser igual a molaridad por la constante de los gases y temperatura. Entonces, es muy importante para calcular la presión osmótica. Aquí se puede ver cómo va a estar directamente proporcional a la presión, ¿verdad? Lo que es la concentración es directamente proporcional a la presión es directamente proporcional a la concentración, que es lo que quiero decir, a la molaridad en específico. Ok, entonces eso sería todo por hoy. Solamente faltarían lo que son las pruebas. Es una sola pruebita, va a ser corta. Entonces, si están listos, procedemos. Sí. Solo una compañera está lista. Sí. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Aquí estoy compartiendo el enlace del Kahoot, ¿verdad? Para que lo vayan haciendo.